Hermanos amados, quiero también compartir con ustedes hoy día la alegría de tener a Pastor Felipe con nosotros. Pastor Felipe es el presidente de la corporación Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. El Señor lo ha llamado en este tiempo, ¿verdad?, a desempeñar esas funciones. Y él estuvo hace más de un año atrás, cuando nosotros llegamos con mi familia, con mi esposa. Y ha pasado ya más de un año y fracción, y el pastor está con nosotros. Pastor, ¿por qué no pasa, por favor? Yo quiero pedirles que lo recibamos con un aplauso, sí. Nosotros. Así que él va a compartir con nosotros la palabra de Dios en esta mañana. Y bueno, pastor, que el Señor te bendiga. Estamos en la lucha. Muy bien, buenos días, hermanos, hermanas. Un gusto de poder estar con ustedes en esta oportunidad. Y la semana pasada también estuve acá en un retiro que hubo de la Unión Femenina, y el Señor también me permitió poder estar con las mujeres de acá del distrito, con las damas también de acá de la iglesia, y acercarnos a la palabra del Señor para que Dios también bendiga nuestro corazón. Quiero expresar también para ustedes el saludo de la directiva nacional. Ellos sabían de que estarían esta mañana acá, así que querían también saludarles y expresarles nuestro cariño y decirles también de que estamos orando, estamos clamando al Señor para que Dios restaure, ¿verdad?, y sane las cosas que acá sucedieron. Y damos gracias a Dios porque Dios es capaz de hacer eso, ¿verdad? Tenemos un Dios que nos sorprende. Ha sido hermoso escuchar en esta mañana también los testimonios de lo que el Señor ha estado haciendo de diferentes maneras, en diferentes aspectos. Y eso es muy relevante, muy importante, porque nos permite comprender que el Dios en quien confiamos, el Dios en quien creemos, es un Dios que se mueve en lo sobrenatural y es capaz de hacer cosas que muchas veces nosotros no podemos hacer. Y gloria al Señor por eso. Estamos también en todo el país en un tiempo de ayuno y oración. También estamos concluyendo el próximo domingo. En todo el país hay diferentes hermanos, hermanas, iglesias que están en este tiempo de ayuno y oración. Y estamos también clamando al Señor, ¿verdad?, por nuestra iglesia nacional. Hay cosas que se requiere que Dios obre en nosotros, que se requiere que Dios obre. Así que estamos todos juntos en esto, ¿verdad?, orando y buscando para que Dios bendiga nuestras vidas. Muy bien, quisiera invitarles que abran por favor su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Cuando el pastor Guillermo me solicitó el otro día de que pudiese estar acá con ustedes, estuve orando al Señor para buscar de Dios también una palabra que Dios también quisiera compartir con ustedes esta mañana. Y me llevó a este pasaje de la Escritura que dice así, versículos 1 al 14. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo,
profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Amén. Gloria al Señor. Ezequiel es un profeta que vivió un ministerio dificilísimo. Si alguno de nosotros hubiese sabido la tarea que tenía que cumplir Ezequiel, creo que nadie se habría ofrecido para hacer lo que él tenía que hacer. Ezequiel fue un hombre al cual Dios llamó para hablar a su pueblo cuando estaban en el exilio. Y este pueblo había sido llevado al exilio a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, a causa de el maltrato entre ellos, el abuso entre ellos. El pecado había llegado a tales extremos cuando uno mira los capítulos anteriores del libro de Ezequiel, que aún en el templo consagrado para Dios se habían levantado ídolos, se habían adorado a otros dioses. El liderazgo espiritual de Israel había caído en una corrupción tan grande. El liderazgo político de Israel había caído en una corrupción tremenda. El panorama en esta nación, al mirar lo que estaba sucediendo con ellos, era realmente trágico y desastroso. Y en ese contexto, Dios llama a este hombre, Dios llama a este profeta para hablar acerca
de lo que Dios quería decirles. La gloria de Dios, esto es impresionante. La gloria de Dios, en los capítulos anteriores, repito, del libro del que hemos visto en esta mañana, la gloria de Dios había abandonado Jerusalén. La gloria de Dios había abandonado el templo donde Dios estaba. Recordemos que en aquel tiempo, ¿verdad?, para encontrarnos con Dios había que ir a un lugar físico, especial, el templo donde Dios estaba. El pecado había calado tan profundamente, había llegado a límites tan insospechados que la presencia misma de Dios tuvo que retirarse. No era posible que Dios estuviese allí, en medio de ese templo, en medio de esa nación. Las esperanzas, si pudiésemos decirlo en una frase, las esperanzas se habían terminado. No había nada más que hacer. Las esperanzas se habían terminado. Y en esta mañana yo quisiera que al pensar en este contexto pudiésemos tratar de reflexionar bajo dos preguntas. ¿Hay algo que pueda cambiar esta realidad de muerte? Porque la realidad que muestra el profeta al mostrarle a Dios esta visión de estos huesos secos, ¿verdad?, es una realidad del reino de la muerte. ¿Hay algo que podrá transformar el reino de la muerte? ¿Será posible cambiar esa realidad? ¿Qué se necesita para cobrar vida otra vez y volver a empezar? Cuando uno mira el versículo número 1 y el versículo número 2, dice: la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y si uno mira el versículo número 11, al final del párrafo dice: luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Dios coloca al profeta frente a este valle. Y el profeta observa, lleno de huesos secos. La vida se había ido. La vida ya no estaba. La vida que en algún instante hubo allí se había escapado. Y el profeta es enfrentado a una realidad impactante. La crudeza, la expansión de la muerte. No solamente había una persona allí, sino que habían cientos o miles, ¿verdad?, de huesos que representaban la crudeza, la expansión, la profundidad de la muerte y sus consecuencias. Y lo más impactante es cuando miramos el versículo número 11, cuando Dios le dice al profeta: esto es el pueblo de Israel. Esto que tú has visto es el pueblo de Dios. No te estoy mostrando una visión del mundo sin Dios. No te estoy mostrando cómo veo yo, podríamos decir, ¿verdad?, que Dios está tratando de decir. No te estoy mostrando cómo yo, Dios, veo a la gente que no me tiene en su corazón, sino que te estoy mostrando, Ezequiel, la realidad del pueblo de Dios, de mi pueblo, de mi nación. Y la realidad del pueblo de Dios en ese instante, a consecuencia de muchas cosas que habían sucedido, era un reino de muerte. No había vida. Y qué más gráfico, ¿verdad?, que mostrar este sinnúmero de huesos secos en ese valle.
Dios ya anteriormente, repito, había mencionado, había graficado que Él se había retirado de allí, pero ahora lleva al profeta para decirle, mira, esto es Israel. Así está mi pueblo. Así sucede cuando estas cosas pasan. Esta es la realidad cuando yo me retiro, cuando mi pueblo desobedece a lo que yo quiero hacer. Cuán sutilmente, estimados hermanos y hermanas, el reino de la muerte puede instalarse en medio de nosotros, sin darnos cuenta, sin percibirlo. Ese reino de la muerte se instala primero en nuestro corazón y luego en medio de toda una nación o de un pueblo o de... La palabra del Señor dice que la inmoralidad sexual, las impurezas, el libertinaje, la idolatría, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos y envidias, las borracheras, las orgías, todas ellas, obra de la carne, finalmente provocan muerte y desolación. Eso provoca muerte y desolación. Lo dice el libro de Gálatas en el capítulo número 5. El reino de la muerte, ¿verdad?, llega así. Llega a través de la práctica de estas acciones, a través de la práctica de lo que la palabra del Señor a estos elementos denomina como pecado, y estas obras de la carne finalmente producen esa muerte y esa desolación. Y hay mucho de esto que sucede en la iglesia de hoy. Si Dios levantara quizás un profeta hoy día, como en los tiempos de Ezequiel, quizás en muchos lugares también tendría que mostrarle un valle de huesos secos. Porque en muchos lugares, en muchas partes, en muchas iglesias hoy día también están estas cosas. Es alarmante la cantidad de personas que abandonan la iglesia hoy día en diferentes partes del mundo, y hay estadísticas sobre eso. Es alarmante como hoy día la gente, en vez de regresar o venir a las iglesias, está yéndose de ellas. Hay otros lugares del mundo donde las iglesias están siendo vendidas, los templos están siendo vendidos. Porque la gente ya no está. Porque no se puede mantener un edificio de esa envergadura. Donde hubo vida una vez, ya no hay. Recuerdo el comentario de un pastor hace años atrás que estuvo en Holanda. Y él quiso ir a ver un instrumento musical antiguo que había en una iglesia evangélica determinada. Y él nos contaba que le costó mucho encontrar ese templo. Finalmente lo encontró frente a un barrio rojo que había en Ámsterdam. Y ese templo se había convertido en un museo. Y este pastor dijo: qué impactante fue para mí ver eso. Lo que alguna vez fue una luz para esa ciudad, hoy día estaba apagado. Frente a un barrio que más necesitaba de la presencia de Dios, la iglesia ya no era iglesia, era solo un museo, era solo una historia de lo que alguna vez allí sucedió. Estos huesos, amados hermanos, reitero, no son el mundo sin Dios, sino la iglesia que ha perdido la vida que les fue dada una vez. Es por eso que Dios le dice: estos huesos son el pueblo de Dios. Nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza y estamos perdidos. Qué trágico debe ser, ¿verdad?, llegar a entender en algún instante que en muchos lugares la iglesia está muerta. Es por eso que cuando Jesús
o cuando Dios le muestra a Juan en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, la realidad de algunas iglesias, en una de ellas les dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y es por eso que la pregunta es: ¿será posible volver a tener vida? ¿Será posible recobrar la vida cuando estas cosas han impactado tan profundamente el corazón de cada uno de nosotros que pareciera ser que ya no hay nada que hacer? Y si usted vuelve conmigo a este pasaje de la palabra, Dios le habla al profeta y le hace una pregunta extraordinaria. Y le dice: ¿podrán revivir estos huesos? Que es un poco lo que estamos pensando en esta mañana. ¿Será posible tener vida otra vez? Ante esta crudeza de esta realidad. Imagínense, ¿verdad? Estamos hablando de Israel, zona desértica, un valle lleno de huesos, quizás por tanto tiempo allí, ya no secos, sino que podríamos decir resecos. ¿Será posible, profeta, le dice Dios, que estos huesos puedan revivir? Hay otra versión, otra traducción que dice de la siguiente manera en este párrafo, y dicen: ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Si Dios nos preguntara a nosotros en esta mañana, frente a la realidad de la iglesia que hoy estamos enfrentando, ¿podrá la iglesia volver a recobrar vida? Y frente a esa realidad, quizás pudiésemos elaborar muchas respuestas. Y quizás si formamos un comité, una comisión para que evalúe esto, podríamos decir: somos una iglesia con larga historia. Eso nos permitiría pensar que es posible recobrar vida. Tenemos líderes en quien podemos confiar. Tenemos una sana doctrina en la cual creemos. Hay gente que desea que esto cambie. Poseemos una infraestructura, una tecnología, ¿verdad? Incluso podríamos colocarlo en el contexto muy local de allá, de nosotros acá, y decir: tenemos un pastor, ¿verdad?, que anhela que esto sea diferente. Y a lo mejor el profeta en aquel tiempo pudiese haber pensado todas aquellas cosas. Frente a esta pregunta profunda del Señor: ¿podrán revivir estos huesos? ¿Podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Pero mira lo que el profeta responde. Él dice: Señor omnipotente, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Y cuando el profeta dice eso, a mí me da la impresión que quizás él pensó muchas de las cosas que hemos dicho en esta mañana. Pero todas ellas habían fracasado. Todas ellas no habían funcionado. Todas ellas eran débiles, incapaces de hacer esta transformación. Y yo siento que este hombre dio una respuesta maravillosa frente a Dios cuando le dice: Señor omnipotente, solo tú tienes la respuesta. Solo a través de la obra tuya esto es capaz de cambiarse. Solo a través de lo que tú puedas hacer realmente puede existir una transformación. Ante la realidad del reino de la muerte en la iglesia, solo la presencia y obra del Dios Todopoderoso puede cambiar esta realidad. La profundidad de los efectos de la muerte son tan devastadores en algunos momentos que solo la obra transformadora de Dios puede revivir y traer vida nuevamente a aquello que está muerto. Nuestra confianza,
no puede estar puesta en lugar más seguro, sino solo en Dios. Solo Él es capaz de transformar mi engañoso corazón y mi realidad. Gloria al Señor. Solo Él, la intervención de Dios. Solo la intervención de este Dios todopoderoso es capaz de cambiar la profunda muerte que puede haber en nosotros. Solo la intervención de este Dios todopoderoso es capaz de hacernos recapacitar y hacernos nuevos. Por eso que en esta mañana hemos cantado y le hemos dicho al Señor: Señor, envía la lluvia de tu Espíritu para que esta realidad de la presencia de tu Espíritu cambie la sequedad de mi corazón. Porque sin que Dios esté presente, aunque tengamos muchas cosas, como hemos mencionado en esta mañana, ninguna de ellas podrá efectivamente cambiar nuestro corazón. Mira lo que dice los versículos 4 al 7, luego de esta respuesta del profeta. Cuando el profeta le dice: Señor omnipotente, solo tú sabes la respuesta. Entonces Dios le dice: profetiza sobre estos huesos. Y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y luego el versículo número 7 dice: tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. ¿Qué diría usted si el Señor le dice: anda al cementerio y dile esto a estos huesos? Eso que le dijo Dios al profeta. ¿Qué diría usted? Quizás diríamos: Señor, ¿estás bien? ¿Te pasó algo, Dios? ¿Hubo algún problema en el cielo que tú me estás diciendo que haga esto? Ahora, mire qué interesante, porque el profeta le dice a Dios frente a la pregunta: ¿podrán estos huesos revivir? Entonces él le dice: Señor, solo tú lo sabes. Es decir, le está diciendo: Padre, tú tienes la capacidad para esto. En tus manos está hacer esto. Pero entonces Dios le dice: bueno, si tú crees que es así, entonces anda donde estos huesos y dile esto. Muchas veces nos sucede que nosotros tenemos conceptos claros de las cosas que hay que hacer para que la realidad de Dios se haga efectiva. Muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad?, están claramente definidos los conceptos, las ideas de lo que Dios quiere que hagamos. Pero hay que dar un paso de fe. No sé si me doy a entender. No basta solo conocerlo. No basta, amado hermano, solo entenderlo. Y una de las cosas trágicas que hoy día quizás sucede en nuestras iglesias es que hay muchos hermanos y hermanas que conocemos lo que Dios quiere que hagamos, pero no estamos dando el paso. ¿Qué hay que hacer? Y Dios de alguna manera empuja al profeta a una cosa concreta y práctica y le dice entonces: profetiza esto, di esto que yo te acabo de explicar. Porque una cosa es creer y otra es tener fe. Una cosa es confiar intelectualmente y otra muy distinta es avanzar, dejar atrás en el nombre de Dios todo lo que Dios nos pide que hagamos. Una gran debilidad en la iglesia de hoy es que se sabe mucho acerca de Dios, pero hay poca experiencia con Dios. Hay poca experiencia con Dios. Hablamos de un Dios que no conocemos. ¡Qué trágico! Quizás por eso mucha gente se está yendo de las iglesias.
Porque no estamos viviendo a un Dios que en la práctica se mete en mis huesos, en mis tendones, en mi carne, en mi piel. Es parte de lo que yo soy. El apóstol Pablo, cuando escribe en el libro de Efesios, él dice, orando por la iglesia de Éfeso, pido también, capítulo número 2, versículos 18 en adelante, que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Yo pido, dice Pablo, que Dios les ilumine los ojos del corazón para que ustedes vean el poder que hay entre ustedes. Y luego grafica un poco ese poder y dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Señor, dice Pablo, ilumínales el corazón para que vean, para que entiendan, para que sean capaces de dar pasos concretos y puedan darse cuenta del tremendo poder que Dios ha dejado a favor de los que creemos. Amados hermanos y hermanas, hay cosas que conocemos de Dios, pero necesitamos experimentarlas. Y para poder experimentarlas, entonces tenemos que rogarle a Dios también en esta mañana que ilumine los ojos de nuestro corazón y seamos capaces de ver y de creer, ¿verdad? Y de tirarnos al agua, dar un paso de fe creyendo que Dios es capaz de restaurar, es capaz de reformular, es capaz de hacer nuevas las cosas en medio de nosotros porque tiene el poder suficiente para hacerlo. Y Pablo dice, ese poder resucitó a Cristo. Pareciera ser tan normal en la iglesia hablar de que Cristo resucitó, que pareciera ser que esto es una cosa que pasa todos los días. Si usted sale allá afuera y pregunta cuántos han resucitado en los últimos días en Santiago, no existe nadie. Pero el poder de Dios resucitó a Cristo. Y ese poder está a favor de nosotros. Y ese poder me tiene que permitir dar un paso de fe cuando Dios me muestra lo que tengo que hacer. Si no, simplemente estamos creyendo en algo intelectual. Hay cosas que Dios te está diciendo. Hay pasos que Dios está pidiendo que des. No son pasos fáciles. Es muchas veces hacer el ridículo, como profetizar a huesos muertos. Pero Dios te manda a hacerlo y Dios obrará y actuará en medio de lo que Él ha pedido. En estos días hemos estado en 30 o 40 días de ayuno y oración. ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho? Yo no sé. Pero estoy seguro que Dios ha hablado a tu corazón, como también ha hablado al mío. Y estos 40 días de oración y ayuno pueden ser 40 días de ayuno y oración perdidos o pueden ser tiempo de victoria. Y ese tiempo de victoria depende del paso que tú des, porque todo el poder de Dios está a favor nuestro. Y porque aunque la realidad de la muerte sea como esta visión de los valles, del valle de huesos secos, ¿verdad? Donde pareciera ser que no hay esperanza alguna de que esto cambie, si Dios interviene, si Dios obra, volverá a haber vida. Pero tenemos que dar pasos. Tenemos que dar pasos, hermanos, hermanas, tenemos que dar pasos. ¿Y cuánto cuesta dar pasos de fe? Porque muchas veces ese paso de fe se interrumpe, ¿verdad? Porque tenemos que humillarnos.
porque tenemos que reconocer, porque tenemos que doblegarnos, porque tenemos que dar un paso atrás y decir, efectivamente, esto que yo hice no está bien. No está bien. Pero si tú das ese paso, la gloria del Señor se manifestará. La gloria del Señor actuará. El milagro se empezó a desarrollar cuando el profeta habló. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel. El milagro se empezó a desarrollar cuando las palabras del profeta fueron haciéndose vida. Gloria a Dios. Porque las palabras de Dios, escuche bien esto, son vida. La palabra de Dios es vida, no son conceptos, no es filosofía, es vida. Y si tú la crees o si la creemos y damos pasos de fe, eso sucede, eso actúa, eso se genera, eso se concreta, porque Dios es un Dios de cosas concretas, gloria al Señor. Por lo cual, si en estos días Dios te ha hablado y te ha dicho, tienes que hacer esto, tienes que dar este paso, tienes que conversar con tal persona, tienes que abandonar estas cosas, tienes que sacar esta amargura y tristeza de tu corazón. Si tú das ese paso de fe, Dios cobrará vida. Dios hará lo que es imposible, porque de verdad es imposible para ti. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios es capaz de transformar aquellas cosas. Amados hermanos y hermanas, Él puede sanar nuestras heridas. Él puede derrotar nuestras divisiones. Él puede cambiar nuestra ira. Él puede subyugar nuestra carnalidad. Podemos mirarnos a los ojos otra vez. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo les contaba la semana pasada a las hermanas que estuvieron acá que hay un estudiante del seminario teológico en Temuco que un día fue a conversar conmigo. Y me dice, quiero hablar contigo, mirándote a los ojos. Y yo bromeaba con ellas el otro día y decía, ¿qué le pasará a este que me quiere hablar mirándome a los ojos? Pero él estaba muy serio y me dice, quiero conversar contigo porque te quiero pedir perdón. Y yo comencé a repasar en mi mente y dije, ¿de qué me tiene que pedir perdón si él no me ha hecho nada? Yo nunca recuerdo que me haya hecho algo. Y él me dice, te quiero pedir perdón porque estaba muy enojado contigo. Hace 4 años atrás, cuando estaba en la iglesia como pastor, estuvimos ayudándole con mi esposa a este chico. Estaba en una crisis de familia, de matrimonio, de finanzas. Y Dios nos permitió estar con ellos, acompañarles, ayudarles, que fuesen empezando su restauración. Tuvimos que salir de la iglesia por otras labores a las cuales el Señor me encomendó y uno se enfrasca en eso y ya no puede atender la realidad de la iglesia. Es por eso que uno sale como pastor de esa iglesia. Y no los vimos más. Entonces él estaba muy enojado conmigo porque me dice, me dejaste solo, me abandonaste. Estuviste para acompañarnos al comienzo y nos dejaste solos. Y estos años han sido dificilísimos para nosotros. Y yo tuve que pedirle perdón. Porque sin darnos cuenta, muchas veces dañamos y ofendemos a los demás. Pero gloria a Dios, porque ahora podemos mirarnos a los ojos con las relaciones sanas y restauradas. ¿Por qué sucedió eso? Porque el día anterior
estando en un culto, donde se le invitó a los que allí estaban a tomar la Santa Cena, Dios le habló a su corazón y le dijo: no puedes tomar la cena porque tienes esta situación sin resolver. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti? ¿Cuántas veces Dios también te ha dicho lo que debes hacer? Y este chico fue obediente. Y al ser obediente, Dios se glorificó en medio de nosotros. Sanó su corazón y me hizo también ver a mí algunas cosas importantes que yo también debo hacer. Pero debemos ser obedientes a lo que Dios dice. Debemos ser obedientes a lo que Dios nos manda, a lo que Dios nos habla. Es posible, amados hermanos, mirarnos a los ojos otra vez. Es posible servir juntos nuevamente. Se puede cobrar nuevas fuerzas cuando permitimos que Dios obre en medio de nosotros. Mira lo que dice el Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y escuche esto: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí mientras guardé silencio, mientras me quedé quieto, mientras no hice nada. Mis huesos se fueron secando, se fueron envejeciendo. Fui perdiendo el vigor. Fui perdiendo el gozo de ese primer amor que alguna vez hubo. Amado hermano, hermana, es tiempo de movernos. Es tiempo de movilizarnos. Es tiempo de creer en Dios. Ya no guardes más silencio. Ya no te quedes más quieto. Si Dios te habla, comienza a dar pasos y vas a ver, vas a experimentar cómo milagrosamente Dios comienza a restaurar lo que estaba destruido. Y así como el profeta vio, ¿verdad?, que los huesos se comenzaban a unir, el profeta vio que los tendones comenzaron a aparecer, el profeta observó que la carne comenzó a ser puesta sobre estos huesos y estos tendones, y como el profeta vio que la piel cubría estos cuerpos, así también Dios te permitirá ver con tus ojos, tocar con tus manos una nueva realidad, porque Dios es capaz de traer vida donde no la hay. Gloria al Señor. Él es capaz de restaurar aquellas cosas que están destruidas. Y nuevamente observamos aquí, sin embargo, un elemento triste que el profeta dice. En el versículo número 8, luego de ver que todo esto estaba tomando su lugar, sin embargo, cuando él ve que aparece la carne y se cubren de piel, él dice: pero no tenían vida. Pero no tenían vida. Y entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza y conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Y yo profeticé, tal como el Señor me lo había ordenado. Y qué hermoso. Y el aliento de vida entró en ellos. Y entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie,
y era un ejército maravilloso. Gloria a Dios. Creo que el Señor quiere decirnos en esta mañana que hay pasos que tenemos que dar en lo que tiene que ver con la restauración de las relaciones. Y Dios va a obrar el milagro de que aquello se restaure. Pero escucha lo siguiente. Una cosa es que restauremos nuestras relaciones y otra cosa es que haya vida. Que haya vida. El profeta ve que estos cuerpos parecían estar vivos. Había tendones, había carne, había piel. Pero él dice, pero no tienen vida. La vida viene. Gloria al Señor. La vida regresa. La presencia del Señor es real cuando el Espíritu Santo vuelve a ese lugar. Gloria a Dios. La gloria de Dios se había ido de Jerusalén. La gloria de Dios se había ido del templo de los israelitas. Y el profeta ve ahora que la gloria de Dios regresa. Dios le dice, clama a los cuatro vientos y pide que el Espíritu de Dios venga. Y el profeta, obviamente ya mucho más animado porque había visto ese milagro anterior, ¿verdad? Él se pone a decir lo que Dios dice. Di al Espíritu, así dice el Señor. Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre los muertos y vivirán, gloria a Dios. Y cuando el Espíritu, cuando nosotros le pidamos eso al Señor, Señor, hemos avanzado en restaurar nuestras relaciones, hemos avanzado, hemos dado pasos, ¿verdad?, concretos para que esto tenga una nueva forma, un nuevo cariz. Pero ahora te pedimos, Señor, coloca tu bendición, coloca tu presencia, llénanos de tu Espíritu, porque cuando el Espíritu de Dios nos llene, no quedará resultado alguno de las cosas anteriores. Solo hay una persona que nos puede unir de verdad, y esa es la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. Por lo cual, al estar finalizando quizás estos últimos días de ayuno y oración, debiéramos unirnos al Señor y comenzar a decirle, Señor, sopla con tu Espíritu sobre nosotros. Sopla con tu Espíritu. Trae vida ahora, Señor. Trae vida nueva sobre nuestra iglesia. Trae vida nueva sobre nuestro corazón, sobre nuestra familia. Trae vida nueva para que podamos ser un ejército, como un ejército, que te sirvamos y que te glorifiquemos a ti en medio de este tiempo. El valle de los huesos secos fue transformado en un ejército que tenía vida. Porque el profeta confió en Dios, creyó en Dios e hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Amado hermano, hermana, nuestra realidad puede ser un valle de huesos secos, pero si escuchas su voz y tú le obedeces, Dios cambia y transforma esa realidad. Roguemos a Dios para que sople de su Espíritu en medio de nosotros y pueda entonces traer vida donde no la hay. Y Dios pueda transformar esta realidad y que la antorcha de la luz de esta iglesia nunca se apague, porque este mundo en oscuras necesita de esta luz que les alumbre. Quisiera invitarte que cierres tus ojos un momento, que inclines tu cabeza. Oremos al Señor.
Permite que Dios ahora, en lo íntimo de tu corazón, hable para ti. Permítete tú también, en lo íntimo de tu corazón, hablar al Señor. Y quizás Dios te pregunta en esta mañana: hijo mío, hija mía, ¿podrá haber vida aquí otra vez? ¿Qué debe suceder para que haya vida otra vez? Y sin duda que tú has escuchado la voz de Dios en este tiempo diciéndote que debes humillarte, que debes amar, que debes pedir perdón, que debes dar pasos, que debes perdonar. Y si tú no has dado ese paso, si tú no has avanzado en lo que Dios te pide, el valle seguirá estando igual. Mientras callé, mis huesos se envejecieron y se secaron. Y quizás una primera cosa en esta mañana es que tengamos que decirle al Señor: Señor, necesito creerte y dar los pasos que no he dado. Quizás tengamos que decirle al Señor en primer lugar: Señor, gracias porque todavía me sigues hablando, me sigues llamando, estás interesado en mí. Yo te pido en esta mañana, en el nombre del Señor, que tú te dispongas para obedecer la voz de Dios. Y le digas al Señor: Señor, aunque sea una locura lo que me pidas, aunque sea una vergüenza pública la que me pidas, como le pediste al profeta, Señor, yo te quiero creer y voy a hacer aquello que tú me dices. Y quizás también tengamos que decirle a Dios en esta mañana, luego de todo este tiempo en que el Señor nos ha hablado, de pasos que quizás hemos dado, de relaciones que están comenzando a restaurarse. Digámosle al Señor en esta mañana: Espíritu de Dios, sopla sobre nosotros para que de verdad en medio nuestro haya vida. Qué bueno es el paso que has dado para restaurar relaciones, pero necesitamos vida. No buenas relaciones, sino que vida. Y la vida viene por la llenura de su Espíritu. Si tú quieres decirle esto a Dios en esta mañana, como un paso de fe, como una evidencia concreta de que tú estás creyendo en Dios y estás pidiéndole eso al Señor, yo te invito a que vengas hasta aquí. Oremos juntos al Señor. Oremos juntos al Señor. Digámosle a Dios en esta mañana lo que Él te pide. Lo que Él te pide es la experiencia con Dios lo que cambia las cosas.
Son nuestros pasos de fe los que provocan la transformación milagrosa y sobrenatural de Dios. Entre nuestra derrota y la muerte y la victoria de Cristo hay un pequeño paso de fe que Dios nos pide. Digámosle al Señor en esta mañana: Señor, sopla de tu espíritu, sopla de tu espíritu, trae vida nueva, restáuranos, Señor. Y aquello que nosotros no podemos hacer, hazlo tú, Espíritu Santo, en medio de nuestras vidas. Coloca tendones que nos darán movimiento. Coloca los músculos, la carne, que nos dará la fuerza para movernos. Cúbrenos de piel para ser un cuerpo que no se sale de su lugar. Pero por sobre todas las cosas en esta mañana, Señor, sopla de tu espíritu sobre nosotros y tráenos vida, tráenos vida. Tráenos vida en esta mañana, Señor. Padre, yo oro en esta hora junto a mis hermanos y hermanas. No oro solo por ellos, sino que oro junto con ellos, Señor, para pedirte, Dios amado, impulsa mi vida a dar los pasos que tú quieres que yo dé. Señor, coloca la fuerza y la fe en mi corazón para dar ese paso que tú me estás pidiendo que yo debo dar para sanar y restaurar estas situaciones. Y también te pedimos en esta mañana, Señor, que el soplo de tu Espíritu Santo venga como ese silbo apacible de la antigüedad y llene e inunde nuestro corazón. Y donde hubo muerte, gloria a Dios, pueda haber vida y vida en abundancia. Padre amado, te ruego ahora en el nombre de Jesús que toda la presencia de tu Espíritu esté aquí. Y que en estos días, Señor, en que estamos finalizando este tiempo de ayuno y oración, podamos ver con nuestros ojos lo que tú harás en medio de nosotros. Que podamos ser parte de una nueva realidad. Que podamos ser parte, Señor, de un nuevo tiempo en medio nuestro. Hay camino por recorrer, hay tareas en el futuro, hay un mundo sin Dios, pero no podemos ir a ellos si primero tú no los sanas y no los restauras. Llénanos de tu gloria, de tu presencia, para ser un ejército poderoso en tus manos. Señor, bendice al pastor y su familia. Dale de tu gracia, de tu sabiduría. Dale de tu fuerza, de la sensibilidad a tu voz y confianza en ti en medio de todo. Bendice el liderazgo de esta iglesia, Señor. Que sean soporte, fortaleza, compañeros, amigos, para ayudarse mutuamente. Bendice, Señor, a todos los que conforman esta congregación.
llenarles de tu espíritu y que se sientan parte de tu pueblo, de un pueblo especial, donde todo el poder y la capacidad tuya está a favor de nosotros, de los que creemos. Por eso a ti te damos la gloria en esta hora y te damos las gracias, porque nos permites vivir tiempos como estos, Señor, que darán fruto en su momento y traerán vida y bendición a cada corazón. Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús.